Bienvenidos a Ronnie Analiza. Milei eliminará el Banco Central Argentino. Interesante propuesta, bastante radical. Escuchemos los fundamentos. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, muchísimas gracias por venir a una nueva clase. Hoy vamos a estar hablando sobre por qué hay que eliminar el Banco Central. Y cuando termino, podés preguntar, no hay ningún tipo de problema. Te estoy explicando. Pero si no me dejas terminar de explicar, digamos, ¿cómo querés que te anticipe la respuesta si estoy dando una clase? De vuelta, te lo voy a explicar. A ver, te lo voy a explicar. Ahora voy a explicar cómo se baja la inflación. Entonces, digamos, si vos tenés un problema de que sos precoz, no es mi problema. Ya te va a llegar el momento. Ya lo voy a explicar. Tenés que esperar y vas a aprender en el medio. ¿Ok? Entonces, ahora voy a explicar la naturaleza monetaria de la inflación. Oh, sí, claro. Ah, bueno, parece que tenemos acá provocadores profesionales. Bueno, eso significa el miedo que tiene la casta. Parece que le molesta lo que estamos haciendo. Bueno, vamos a seguir con la clase. Lo primero, ¿sí? Por lo tanto, vamos a responderles con tranquilidad. Básicamente, fíjense, ¿vienen a qué? Están viniendo a tratar de causar problemas. Inflación. Es decir, ahí tenemos la naturaleza monetaria de la inflación. Y la inflación se produce ¿por qué cosa? O porque aumenta la oferta de dinero, o cae la demanda de dinero, o pasan las dos cosas. Por lo tanto, si la demanda de dinero está dada, el único motivo por el cual sube la inflación es porque ustedes están emitiendo dinero por encima de la demanda de dinero. Por lo tanto, si queremos bajar la inflación, lo que hay que hacer es cortar con el crecimiento permanente de la cantidad de dinero, que eso es lo que genera la inflación. Es decir, la receta, había que esperar un poquito y ya la teníamos. El otro tema es cuando se trabaja con la hipótesis que el Banco Central determina la cantidad de dinero de manera exógena, es decir, lo determina por su propio criterio. Básicamente hay una discusión sobre la determinación de la cantidad óptima de dinero en la economía. Y en realidad eso también es un contrasentido teórico, es un verdadero sinsentido. ¿Por qué es un sinsentido? Porque a alguien se le preguntó cuánto debería ser la cantidad óptima de tomates en la economía. ¿Cuánta debería ser la cantidad óptima de bananas? ¿Cuánto debería ser la cantidad óptima de autos? Es decir, es una imbecilidad, no tiene sentido, es lo que la gente quiere. Bueno, con la demanda de dinero pasa la misma. Es decir, la demanda de dinero va a venir determinada por la cantidad de dinero que quiera tener la gente. Y eso no lo puede determinar el Banco Central, lo va a determinar la gente. Entonces, en rigor, el nivel de precios en la economía va a venir dado por el cociente entre la oferta de dinero y la demanda de dinero. Y naturalmente, cuando el Banco Central determine la cantidad de dinero, lo que va a estar haciendo, dada la demanda, que es determinar el nivel de precios. Y si nos molesta el ritmo al cual suben los precios, en el fondo significa que el problema está dado entonces en cómo va evolucionando la cantidad de dinero, es decir, la oferta de dinero. Pero el Banco Central no puede determinar la cantidad óptima de dinero, porque eso lo determinan los individuos. Eso es otra falacia, digamos, que nos quieren vender para meternos esta estafa que es el Banco Central. En ese contexto, por ende, lo único que puede determinar el Banco Central cuando determina la cantidad de dinero es el nivel de precios. Y si queremos terminar con la inflación, tenemos que terminar justamente con el mecanismo por el cual
se crea este dinero falso, este dinero artificial, es decir, la política monetaria. De hecho, cuando salimos de la convertibilidad, ¿qué nos dijeron? Que esta vez iba a ser diferente. ¿Y qué fue lo que pasó? En los primeros 4 años del kirchnerismo la inflación trepó al 10%, en los segundos trepó a 20%, en los terceros trepó a 30%, durante el gobierno de Macri trepó a 40%, hoy venimos viajando al 50%. Por lo tanto, seguimos emitiendo a mansalva y seguimos generando inflación. Por lo tanto, si comprendemos que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que surge de aquella situación en la cual se emite dinero por encima de la demanda de dinero, dadas las condiciones de la economía y dada la demanda de dinero, la única forma de frenar la inflación es frenando el proceso de creación de dinero. Sin embargo, como los políticos utilizan el Banco Central para estafarnos con el impuesto inflacionario, el problema es que no tienen incentivos a hacerlo. Porque ¿quiénes son los que se benefician de esto? Los que reciben primero el dinero. ¿Y quiénes son quienes primero reciben el dinero? Los políticos. ¿Y quiénes son los más perjudicados? Los que lo reciben último, los trabajadores. Es decir, que en el fondo el impuesto inflacionario es una estafa de los políticos hacia los sectores más vulnerables de la economía. Aquellos administradores de fondo que hagan mal su trabajo van a quebrar, y aquellos que hagan bien su trabajo, ustedes van a ir a poner fondos ahí. Es más, ¿saben cuál es el problema con esto? Que ustedes pondrían plata en un fondo de inversión donde ese fondo invierte en bonos del gobierno argentino. Y en pedos, porque saben que los van a cagar. Entonces, ¿cuál es el punto? Esto lo que va a hacer es limitar lo que puede hacer el gobierno para expropiarnos, porque va a dejar de expropiarnos con impuesto inflacionario y nadie en su sano juicio va a financiar a los políticos defolteadores argentinos. Entonces, cuando uno pasa al sistema de banca Simon, automáticamente no solo que el sistema es anticorrida, sino que deja de financiar las boludeces del Estado. Lo otro, una vez que ustedes están en esa situación, justamente pueden ir a un sistema de banca libre. Es decir, podemos eliminar la función del Banco Central, que es la Superintendencia de Entidades Financieras, que es la que regula los bancos. Les digo que el sistema financiero está mucho más regulado que el sistema de salud, para que se den una idea. Para que después venga un político y diga, no, la culpa es de los bancos. No, la culpa es de las regulaciones, la culpa es del Banco Central, la culpa es de las regulaciones que meten ellos, la culpa es de que ellos se meten en el balance de los bancos, obligándolos a que tomen plata, ¿sí? O sea, que le presten plata al gobierno. Por lo tanto, ahí ya tendríamos la segunda parte, que es que los bancos compitan, y si hacen mal su trabajo, que quiebren, pero que compitan. Después, una vez que tenemos esto, les pido perdón como tengo la garganta, pero vengo de varias conferencias. Una vez que ustedes hacen esto, lo que tienen que hacer es lanzar la competencia de moneda, es decir, que cada persona elija en qué quiere hacer sus transacciones. Es decir, ahora veamos la realidad. Los argentinos ya eligieron cuál es su moneda. El dólar. En realidad los argentinos eligieron el dólar. Es decir, de hecho los argentinos tenemos cerca de 400.000 millones de dólares fuera del sistema. Que está mal llamado fuga. En realidad son personas que quieren preservar, ¿sí?, el fruto de su trabajo, su ahorro, de los políticos ladrones expropiadores que tenemos. Esos, por ejemplo, que utilizan recursos públicos para, por ejemplo, infiltrar gente y hacer quilombo, ¿sí? Digamos, o sea, como digamos ya hemos visto, ¿sí? Digamos, justo en este barrio, sabemos quién sos, ¿eh?
Menos mal que son el cambio. Son las nuevas políticas. Sí. Por lo tanto, lo más probable es que, digamos, los argentinos terminen eligiendo el dólar como moneda. Fíjense lo que pasó en cada uno de los lugares donde están dolarizados. Vean lo que, digamos, miren lo que es la inflación en Ecuador, la inflación más baja del continente. Miren lo que pasa en Panamá, no tienen inflación. Es más, miren el caso de Hong Kong, que tienen caja de conversión, a pesar de que tienen a los chinos contaminándolos. No tienen inflación. Entonces, básicamente, eliminar el Banco Central lo que va a hacer es eliminar la inflación. Y entonces, si ya determinamos el cambio de modelo de banca, pasando del encaje fraccionario a lo que es el sistema de banca Simon, pasando, ¿sí?, a un sistema de banca libre, es decir, donde los bancos compitan libremente y que aquellos que no hagan bien su trabajo vayan a la quiebra. Si además, o sea, ya tenemos la competencia de moneda, ahora lo único que nos falta que es eliminar el Banco Central. Entonces, ¿qué es lo que tiene en el pasivo el Banco Central? Tiene la base monetaria, que es los billetes que nosotros tenemos encima, ¿sí?, y lo que se llama la deuda del Banco Central, que es, por ejemplo, las LELIQs y los pases. Ustedes deberían esa deuda mapearla con deuda pública, porque básicamente, ¿por qué están las LELIQs? Porque el Banco Central financia el déficit fiscal del Estado, y para que ese dinero no se vaya a precios, ¿qué hacen? Lo esterilizan. ¿Cómo lo esterilizan? Vendiendo LELIQs y se quedan con los pesos. Entonces, en el fondo es una contraparte del déficit fiscal. Entonces, en realidad, eso se tiene que hacer cargo el sector público. Y la base monetaria va contra la posición de reservas. Entonces va a salir un tipo de cambio de conversión, se retiran los pesos y quedan funcionando los dólares. Y una vez que pasa eso, los invito a todos que me acompañen a Reconquista 266 y dinamitemos el Banco Central para terminar de una vez por toda la historia argentina con la inflación. Entonces ahora la pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a hacer transacciones en dólares, miren qué fácil. ¿Qué es lo que va a pasar con la inflación? Van a tener un primer periodo donde va a haber una pequeña inflación de dólares. ¿Por qué? Porque como la política monetaria tiene rezagos y los precios quedaron en otra escala nominal, va a haber una recomposición. Esa recomposición tarda ¿cuánto? 18 meses, ya lo vimos con la convertibilidad. Y a partir de ahí Argentina va a dejar de tener inflación. ¿Cuáles son las consecuencias de no tener inflación? Que el sistema de precios va a funcionar mejor. Porque ¿qué es la inflación? La inflación es al sistema de precios lo que el ruido a la comunicación. Entonces, cuanto más ruido, la comunicación es peor. Cuanto más inflación, los precios funcionan peor y la economía asigna peor. Por lo tanto, una de las cosas que van a tener que, al eliminar la inflación, los precios van a estar enviando las señales limpias y la asignación de recursos va a mejorar. Por lo tanto, eso va a generar ¿qué? Va a generar una expansión y va a generar una mejora del empleo, mejora de los salarios reales, es decir, vamos a estar todos mejor. Además, otro efecto también muy importante es que al eliminar la inflación se deja de castigar a los sectores más vulnerables con un impuesto altamente injusto e irregresivo como es el impuesto inflacionario. Es decir, que todos vamos a ganar, salvo quienes. Los políticos chorros que utilizan el Banco Central como un mecanismo de estafa de la población. Por lo tanto, hemos demostrado sí que el Banco Central es un instrumento de los políticos ladrones para cagarnos la vida. Por lo tanto, es un deber moral eliminar el Banco Central para aumentar nuestra libertad. ¡Viva la libertad, carajo!